Filipenses capítulo 2 versículo 5, en el nombre de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de un siervo de Dios. Hablar del sentir de Cristo significa estudiar todos los aspectos de la vida del genuino cristianismo. Es considerar todas las etapas de Jesús de Nazaret durante su ministerio, y para lograrlo hay que discernir ese glorioso sentir. En otras palabras, es necesario acercarnos más a Jesús para conocer el verdadero carácter de su persona. Obviamente, esto exige cohabitar y llevar una estrecha relación de convivencia y comunicación real con nuestro Dios. No es una comunicación como el tergiversado concepto que las redes sociales han introducido. No es posible imitar a alguien a quien no se conoce o de quien se conoce muy poco o sencillamente con quien se mantiene muy poca comunicación. La comunicación con Dios es real, es efectiva, no es virtual. Moisés se comunicaba con el Señor, había una estrecha relación de diálogo, dice Éxodo 33:9. Que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. En otras oportunidades, Dios le respondía, le llamaba, le daba instrucciones para su pueblo, es decir, Moisés supo sentir que había en el Señor para ese tiempo. Él supo sentir esa relación y como consecuencia entró en esa perfecta relación a tal extremo que él supo y logró comprender el sentir que había en el Señor. Éxodo 19, versículos 19 al 22, dice: el sonido de la bocina, el shofar, iba aumentándose. Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz tronante, con voz de trueno. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Cayó su gloria sobre aquel lugar. Donde cae la gloria del Señor, algo maravilloso sucede. Llamó Dios a Moisés y lo invitó a subir. Y Moisés subió a mantener esa comunicación con el Señor. Dios no dialoga con sus hijos cuando están en lugares bajos, en un sentido espiritual. ¿Sabe por qué? Dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Porque su sacrificio en la cruz te resucitó y te sentó en lugares celestiales con Él. Algunos dicen que en lugares altos, pero la Biblia dice en lugares celestiales, pues la Biblia no habla de lugares altos, sino cuando se refiere a lugares de idolatría. Por eso, cuando nosotros tenemos el sentir del Señor, ponemos y colocamos la palabra en primer lugar, porque el sentir del Señor ha sido ese, colocarte en el mejor lugar. Y tu respuesta a ese sentir debe ser permanecer ahí, con el mismo sentir del Señor, si realmente deseas que cuando Él venga, te encuentre en el sitio donde Él te colocó. Entonces no esperes ni creas que el Señor en su segunda aparición, como dice la Escritura, en el aire, cuando vaya a la iglesia a recibirle, cuando sea este evento glorioso del arrebatamiento, Él no viene a buscar o a recoger simplemente lo que está ahí botado, no. Él ya te tiene en un lugar alto. Ese es el sentir de nuestro Señor. Por eso dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de nuestro Señor es colocarte en lugares celestiales, y el sentir del cristiano debe ser permanecer en ese lugar para cuando el Señor venga estés en el mejor sitio. El nuevo pacto refiere a un evento de un llamado Simón el Mago. Este hombre estaba bautizado en el nombre de Jesús, andaba con el ministerio apostólico, implica que estaba en un buen lugar, pero su ambición por el dinero le hizo caer del lugar que había tratado de alcanzar. Y he aquí una de las razones por la cual Pedro, allí lleno del Espíritu Santo, dice: oye, has actuado de una manera incorrecta, y bueno, Dios permita y tenga misericordia de usted.
Entonces el Señor da instrucciones precisas, porque el Señor tiene un sentir, y es que el ser humano se ubique, que el ser humano considere que si hay un liderazgo, que si hay un cargo, que si hay un ministerio, debe existir siempre el sentir que hubo en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos llamó con un llamamiento santo. Y en Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos, participantes de un llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. En otras palabras, deténgase un momento y observe. Pero si nosotros no consideramos, si nosotros no nos ubicamos, es muy probable que nuestra condición humana, nuestro ego y nuestro yo personal se conviertan en un gran obstáculo. ¿Para qué? Para no tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, y entonces traspasemos los límites que Dios nos ha colocado. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime